Buenos días, soy el doctor Jorge Mayo desde Buenos Aires, República Argentina. Transitando el mes de enero del año 2021, hoy me voy a referir en una suerte de emulación de concepto y sobre precisamente la creación del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Básicamente, sabemos que el derecho se divide en varias ramas o fueros. En este caso hablamos del penal, civil, comercial, tenemos el contencioso administrativo, laboral, familia, etcétera, etcétera. Y cada una de estas materias tiene su propio código de procedimiento a los efectos de llevar adelante sus demandas y sus respectivos litigios. Todos ellos, y en cuanto a que hay normas dictadas a sus efectos, incluyo el penal, particularmente rigen sobre la organización del Poder Judicial, su estructura, sus funciones, también cuáles son las instancias que se conjugan dentro de las distintas etapas de un juicio, de un proceso, las actuaciones que van a tener o las formas que van a incorporarse, las actuaciones que van a tener las partes, aquellos que van a ser representados por sus letrados patrocinantes. En estos procedimientos, que constan de etapas, deben cumplirse todas ellas, a la que después se termina resolviendo la cuestión de fondo en cuanto al planteo que se haya hecho y que se tiene que dilucidar. Ahora bien, en atención a lo que vengo diciendo, en cuanto al derecho procesal penal propiamente dicho, existen tantos conceptos como aquellos prestigiosos doctrinarios que han escrito sobre el tema. Por esta razón, y en mi caso, a los efectos de ser simple, sencillo, dentro de la medida de lo posible, no voy a entrar en el terreno de asimilarme a alguno de estos estudiosos, porque no es así. Le voy a dar una suerte de opinión, una suerte de noción en cuanto al derecho procesal penal. Entonces podemos decir que es un conjunto de leyes del derecho público interno, obviamente, y cuyo fin están referidas a los pasos sucesivos que se deben llevar adelante en un litigio, en un juicio que está sustanciado en el ámbito judicial, que va a ser entre el Estado, que es el participante número uno, y los particulares. Tiene como función la de investigar, identificar y sancionar en aquellos casos que así corresponda las conductas que constituyan delito, evaluando circunstancias particulares en cada caso y con el fundamental propósito de preservar el orden social entre sus habitantes, entre los habitantes. Hablo la palabra habitante y no estoy hablando de ciudadanos ni residentes, porque la provincia, al igual que todo el país, es un crisol de razas y llamémosle de transeúntes que van a estar también sometidos dentro de nuestra legislación. También debo decirle que tiene como carácter primordial la justa e imparcial administración de justicia. Vale decir que, como dije hace unos momentos, en esto de la conformación y jurisdicción, que tiene como actividad los jueces para la aplicación de la ley de fondo y después redactar su sentencia. Esto dentro de lo que hablamos en esto de una suerte de emulación de un concepto de derecho procesal penal. Pero permítame, por favor, realizar un poco de historia en cuanto al Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires hasta llegar al vigente. Nosotros en la Argentina hemos estudiado cuando éramos chicos los prolongados periodos de guerras civiles que hemos tenido en aquel entonces, lo que se llamaba el Virreinato del Río de la Plata, por ejemplo. Vale que le mencione en ese momento histórico donde el territorio que hoy forma parte de la República Argentina estaba conformado por 14 provincias, y con estos conflictos hasta 1831, que se llegó a
crear lo que se llamó la Confederación Argentina, donde se delegaban los estados la representación exterior y algunas otras facultades. Se dicta en ese momento una constitución que todo el mundo la conoce como la Constitución de 1853, pero quiero darle un pequeño detalle donde la provincia de Buenos Aires no estaba incluida en ese momento, no participaba, y después que pasó este tiempo, que se la invitó en varias oportunidades a que conformen esta confederación, entonces recién se incorpora, habiendo realizado modificaciones o también incorporaciones con algunos articulados, en el año 1860. Por supuesto que se cedieron facultades dentro de que eran esas provincias a la nación, a lo que hoy es la nación, y se quedaron para sí otras, como ser la justicia, que hoy conocemos como, en el caso de federal, la justicia nacional, hablamos de la justicia local u ordinaria, también con la salud, con la educación y también con la seguridad interior. No obstante ello, por eso tenemos lo que es, cada provincia tiene su propia policía, ¿no? Es decir, la provincia de Buenos Aires es su policía de provincia, La Pampa tiene su propia policía de La Pampa, y así sucesivamente en las distintas provincias. La nación es quien dicta los códigos de fondo, que en definitiva los códigos no son ni más ni menos que leyes articuladas, es decir, tienen una serie de artículos que conforman lo que nosotros lo conocemos como un código. Y ahí ellos dictan el código penal, el civil, el comercial, etcétera, que también en el transcurso del tiempo y de acuerdo a la evolución que tienen las sociedades se van modificando. En cuanto a las provincias, como dije recién, que se habían quedado como facultades para sí la justicia, la educación, etcétera, las provincias son las que dictan sus códigos de procedimiento. A nosotros nos compete hablar hoy el que es el Código de Procedimiento en lo Penal. Buenos Aires, en el año 1873, es cuando establece su primera constitución provincial. En cuanto a la cuestión del procedimiento penal, en materia penal, estaba vigente el sumario en materia criminal y correccional. Eso fue funcionando a los efectos de ir sancionando aquellos delitos, llamémosle, que estaban dictados dentro del Código Penal, el Código de Fondo, el Código Sustantivo. Como dato les digo que el Código Penal actual fue sancionado en 1921, hasta que se sanciona el Código de Procedimiento, que se lo conoció con el Código Joffre en 1915. Por supuesto, este código ha sido modificado en varias oportunidades, esto es indiscutible, hasta el actual, que en el año 1998, con la ley 11.922, a la cual se modificó a la fecha como casi 36 oportunidades. Repito y reitero, esto es producto de que las sociedades van evolucionando y esa evolución les tiene que dar como resultado algunos cambios donde se modifiquen los procederes o los códigos de fondo, como ocurre. Siguiendo un poquito hablando de historia, y según la bibliografía, quien les dije recién que había dictado el código, Tomás Joffre, el doctor Tomás Joffre, que había sido un catedrático, un codificador político, que se lo consideró como el fundador de la ciencia del derecho procesal en la Argentina, según la historia, cuenta que fue una importante personalidad política, fue concejal en su ciudad Mercedes, provincia de Buenos Aires, también fue diputado provincial y senador provincial. Tuvo a su cargo la redacción del Código de Procedimiento en lo Penal de la provincia de Buenos Aires, repito, que fue reemplazado y modernizó a este sumario en materia criminal y correccional. Ese código que había dictado en 1915, como les dije, fue un código inquisitivo. ¿Qué significa? En ese momento teníamos un juez
un juez en lo criminal y correccional que se encargaba desde que se iniciaba, desde que tenía la noticia del delito, hasta dictar la sentencia. Él tomaba las indagatorias, relacionaba toda la cuestión entre el imputado y lo que sería la prueba, luego se lo corría como vista al fiscal a los efectos de que hiciese una acusación, a la defensa para que hiciese su defensa, y luego de ello leía, porque era todo escrito en ese momento, leía el expediente y dictaba una sentencia. Por supuesto, esa sentencia, teniendo órganos jurisdiccionales superiores, se podían apelar, por supuesto. Así que en el 98, 1998, donde se sanciona el actual Código Procesal Penal, conocido como un código acusatorio, esta figura del juez inquisitivo se fue reemplazando, y nuestras figuras básicas jurisdiccionales, tenemos un agente de instrucción, un agente fiscal de instrucción, es el que se encarga de la dirección de la investigación penal preparatoria, conocida con la sigla IPP. Después tenemos un juez, por supuesto, que es el que controla todo lo que es el proceso dentro de la investigación, conocido como juez de garantías, y por supuesto el que es infaltable, el oficial el oficial defensor oficial dentro del Ministerio Público de la Defensa, que se va a encargar precisamente de que no tenga ninguna dificultad aquella persona que es imputada por algún delito y tenga la defensa correspondiente. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta otra oportunidad en que nos volvamos a encontrar.